¿Asistirías a una clase para violar mujeres? Sí, sé que esto dicho así será un poco what the fuck, pero es exactamente lo que dijeron hace poco un grupo de feminazis que amenazaron prácticamente de muerte y acusar a este tal Álvaro Reyes, que ni siquiera se llama así, de dar clases de violación. Pero bueno, es que si empiezo por aquí es como empezar la historia por el final, ¿vale? Así que dejadme que os introduzca un poco en situación y enseguida os voy a explicar toda la historia con todo detalle posible sin perderme cosas. Morbositos míos. ¿Quién es Álvaro Reyes? ¿Y por qué se habla tanto de él? ¿Y por qué un grupo de personas le amenazó de muerte? Bueno, lo cierto es que estuve bastante dudoso sobre si hacer este vídeo o no. Vosotros estuvisteis pidiéndomelo durante días y días en todas mis redes sociales que hiciera un vídeo hablando sobre esto, pero aún así no estaba del todo seguro. Así que lo que me decidió hacerlo 100% fue recibir un mensaje privado de un conocido que tenemos él y yo en común, en el que Álvaro Reyes, en una conversación de WhatsApp, le decía: tío, dile al Dallas que no haga vídeos sobre mí, estoy hasta los huevos ya. Es como... ¿cómo sabes cuál es mi opinión? ¿Y si era un vídeo para defenderte a capa y espada en todo lo que hacías? Cosa que no es, pero eso tú no lo puedes saber. Segundo, si tú quieres hablar con alguien y pedirle algo, puedes hablar con esa persona. Yo no es que sea, yo qué sé, el rey de España y tengas que usar un mensajero. Tercero, y la segunda cosa más importante, hay una gran diferencia entre decir algo como: oye, por favor, te pido que no hagas un vídeo porque lo he pasado mal, he tenido muchos problemas y eso, prefiero que no hagas un vídeo, gracias. A esta puta mierda de que no haga vídeos sobre mí, estoy hasta los huevos ya. Y le dice: dile al Dallas. Y me puso con minúscula encima. Eso ya en mi muerte es barrio. Y cuando a ti las chicas te decían que tenían prisa, que se tenían que ir o que las soltaras, y tú les agarrabas el brazo y no las dejabas ir, se supone que yo tengo que tomar ejemplo de tu actitud. Que como tú bien dijiste, si tú me dices que no, en realidad no quieres decir que no, en realidad significa un sí. Tengo que interpretarte como un ser ilógico, porque aunque me digas que no quieres que haga un vídeo sobre ti, en realidad me estás pidiendo a gritos que haga un vídeo sobre ti. No sé, igual debería coger y pasarte la mano por la cadera, agarrarte fuerte del brazo para que no te fueras y dejarte un dislike. Algunos habréis pillado la referencia y otros no. Para los que no, os explico. Todas estas cosas que os acabo de decir las explica tal cual o incluso peor en más de una ocasión este tal Álvaro Reyes en su canal. Ahora entenderéis por qué no paro de poner comillas con lo de Álvaro Reyes. Te explica cosas como que cuando una mujer te dice que no, que la dejes en paz, en realidad te está diciendo que sí. En sus talleres... vamos, masterclass de que te cagas power. Hay vídeos de cómo se ve él explicando cosas como que cómo tienes que sobarle las tetas a una tía sin que se dé cuenta mientras estás de fiesta. En plan, es así como pasando el brazo por el lado de sus tetas. Tal cual, ¿vale? No me estoy inventando nada. Lo único que no os puedo poner el vídeo porque probablemente me lo denunciaría y no tengo ganas de que me metan un strike. Además, este señor últimamente le está dando por denunciar absolutamente todo y la verdad es que no tengo ganas de que tenga motivos para denunciarme a mí. Pero en serio, ¿os imagináis la gente tomando apuntes de esas chorradas? En plan, con una libretita y poniendo: sobarle las tetas, meterle mano a las tías cuando no se den cuenta. Tiene vídeos en su canal tan divertidos y tan ilustrativos y educativos como robándole besos a chicas con el novio delante, ¿vale? Y robándole besos sin ningún tipo de respeto, ¿vale? A chicas que ni siquiera tenían ganas de hablar con él. Eso tiene un nombre y se llama herpes, de apellido mononucleosis. Ahora en serio, yo puedo entender que si vas por la calle y ves una persona que te gusta mucho, quieras presentarte y no hay nada de malo en ello. Incluso no tiene por qué gustarte, puedes simplemente querer hacer amigos. Pero existe una línea, esa línea donde pasas de ser una persona extrovertida a ser una persona pervertida. Y eso es lo que es Álvaro Reyes, en mi opinión. La mejor definición para él es que es un pervertido. Y por cierto, ahora os voy a explicar por qué ponía las comillas, es que no se llama realmente Álvaro Reyes. O sea, aparte de pervertido es un tanto mentiroso, sino que se llama Jeremías. Sí, Jeremías. Creo que no es ningún misterio porque se hace llamar con un nombre tan realista que parece suyo realmente. La cuestión es que tú puedes ir a cualquier persona y decirle algo como: hey, hola, ¿qué tal? Me llamo Dallas, soy nuevo en esta ciudad y estaba buscando amigos para poder salir de fiesta o lo que sea. Y ya está. Quiero decir, todas las veces que yo he ido a otra ciudad que no conocía de nada, me he presentado así, he hecho amigos. O es que incluso puedes acercarte a un chico o una chica que te guste, que te llama la atención y ser más directo, yo qué sé, decir algo como: hey, ¿qué tal? Me llamo Dallas, te he visto y me parece súper atractiva o atractivo y me gustaría que, si quisieras, podríamos conocernos y ver si también me pareces igual de atractivo en el interior que en el exterior. Fin, que yo nunca lo haría eso, ¿vale? Me parece un poco demasiado directo, pero bueno, al menos está siendo respetuoso. Pero lo que hace Jeremy
no es ninguna de estas dos opciones. Bueno, hay vídeos de él por todos sitios, si os queréis informar más a fondo podéis buscarlos, si no queréis vomitar no os lo recomiendo, pero ya os digo que yo aquí no voy a poner ninguno porque lo veo con ganas de tirarme el vídeo. Así que simplemente os lo describiré. Todos sus vídeos son en plan: me morreo con una tía en 4 minutos, me beso con ella delante del novio, sexo en una cita de 30 minutos. Lo peor es que lo consigue, pero hay que ver por qué lo consigue, ¿vale? Esto lo haremos más adelante. Lo que hace siempre es coger a chicas por la calle y las asalta de una forma muy agresiva. Les dice gilipolleces de buitre total, que es como, aunque seas un síndrome de Down, ves perfectamente que esa persona está siendo un pedazo de buitre. Frases que en general hacen sentir incómoda a cualquiera, o sea, me hacen sentir mal a mí de verlo hacer eso. Y les insiste hasta puntos en los que veo que chicas intentan irse y él las coge de la muñeca, las coge de la mano, las coge del brazo y no las deja pirarse así como así. Es que no las deja. Eso está mal, tío. Es asqueroso. Es repulsivo. Yo, sinceramente, soy una de esas tías y te suelto un guantazo que lo flipas. De hecho, es que hace cosa de unos meses estaba de fiesta y me encontré con un tío que no sé si sería porque era gay o estaba borracho o qué, porque ni siquiera hablaba mi idioma, pero me hizo eso exactamente. Y de hecho le solté una hostia. Así que yo he estado solo una vez en mi vida, pero he estado en ese lugar en el que él pone a las chicas. Y sé por experiencia que es repulsivo e incómodo. Por cierto, con el comentario anterior no me refería a que todos los gays hicieran eso de fiesta, ¿vale? Solo me refería a que no sé si a este tío le gustaba yo sexualmente. Que es que si no la gente se me ofende por cualquier tontería. Y sinceramente, no me extraña que te acusen de acosador, porque lo que haces es muy similar a lo que hacen los payasos que se dedican a hacer catcalling por la calle, que es básicamente los asquerosos que se dedican a decir guarradas a las tías por la calle. Os juro que a esos los mandaba directamente al fondo del puto océano. No hay nada de respetuoso, bonito o romántico decir guarradas a una tía por la calle. Y ahora bien, ahora hablemos de su método de seducción. Ese método de seducción del que él habla no lo ha inventado él, ¿vale? Esa mierda lleva años y años rulando por internet. Bueno, y por no internet también. Hay muchos libros sobre ello que tienen muchísimo tiempo, probablemente antes de que él naciera. El método que usa el Jeremías, Álvaro Reyes o llámalo como quieras, no tiene nada que ver con el método original. Este método del cual se está lucrando, en su origen, lo que hacía era explicar desde un punto de vista científico y psicológico cómo funcionaba la atracción entre hombres y mujeres. Más que nada para ayudarnos a comprendernos entre nosotros, porque nuestras mentes no funcionan completamente igual, y saber en una interacción sexual qué es lo que quiere cada uno en qué momento. Y esto lo descubrí hace un montón de años, cuando me interesé un montón por la psicología y descubrí esta rama del ensayo. Era psicología orientada a relaciones e interacciones sexuales. Y estaba muy bien, sinceramente, lo vi, lo leí y me gustó. Enseñaba a chicos y chicas a saber qué quería cada uno en qué momento. Porque aunque somos de la misma especie, lo cierto es que los hombres y las mujeres no somos iguales. Y no lo digo solo porque uno tenga pene y otro tenga vagina, sino porque aquí dentro de nuestra cabeza tenemos instintos distintos. Muy repetitivo, instintos diferentes. Y no por ello unos son mejores que los otros. Somos diferentes, nada más. Tenemos que entendernos con nuestras diferencias. Pero el señor Álvaro Reyes ha cogido este método que era muy bueno y lo ha transformado en una puta mierda, lo ha llevado al extremo y una basura que no funcionaría jamás si eres como un Jabba the Hutt, porque al tío únicamente le funciona de vez en cuando porque no es feo, ¿vale? Tenemos que admitir que el tío tampoco es que sea muy feo, pero si fueras Jabba the Hutt y haces lo mismo que hace él, te aseguro que jamás te funcionaría. Bueno, a menos que igual encontrases a alguien que tuviera un fetiche con Jabba the Hutt. Y lo hace tan, pero tan mal, que las únicas chicas que realmente le hacen caso son las que ya son conscientes de que son imbéciles, pero simplemente les pone porque, mira, porque les gusta su físico o porque les gusta que sea un gilipollas. Y de vez en cuando me he encontrado sin querer en alguno de sus vídeos y me he sentido realmente muy incómodo viendo las mierdas que hace. Y me planteo, wow, llegas a encontrarte con alguien que sea mi pareja y le haces esto y te juro que te falta tierra para huir de mí. Ahora bien, explicado esto, explicado quién es Álvaro Reyes y cuáles son sus horribles prácticas de ligue que son penosas, y también diferenciándolo un poco del método original de seducción científica, ¿vale? Que no tiene nada que ver con el acoso que hace él. Pasemos finalmente al punto de las feminazis. Y como siempre digo, con feminazis no me refiero a feministas, hablo de personas hembristas. Una feminazi es una persona que usa la violencia física o verbal y las amenazas para afirmar y atacar y decir que las mujeres son superiores a los hombres. Que las hay y a montón. Pues básicamente un grupo de estas feminazis cogieron a Álvaro Reyes en uno de sus talleres. Es que me da gracia decir que son talleres viendo las gilipolleces que hace de enseñarte a pasar el codo por las tetas de las tías. La cuestión es que se pusieron a amenazarlo con violencia física y a expulsarlo de la ciudad, es decir, a expulsarlo de Barcelona como si Barcelona fuera de su propiedad, como si vas al lejano oeste en el 1800 y el pueblo te dice: eres
persona non grata en este pueblo. Y se ponen a decir burradas como: tendríamos que haber traído un palo y romperle la cabeza, tal cual. O la próxima vez que vengas no van a ser solo palabras. O el cántico que es mi preferida, de hecho os lo voy a cantar, decían todo el rato: polla violadora, a la licuadora. ¡Woo! Solo les faltaba levantar, alzar los martinis en el aire y decir: ¡Woo! ¡Chicas! ¡Chicas al poder! Y diciéndole insultos sueltos como que era un violador, un acosador o un hijo de puta. Lo peor es que el tío se levantó varias veces para intentar hablar, porque, no sé, probablemente otro en su situación se hubiera puesto a poner así los puños y a empezar a dar vueltas. Pero el tío no, más o menos mantuvo la calma, se levantó, intentó hablar, y cada vez que abría la boca, empezaban a hacer esto típico que hacen en todas las clases de instituto, de cuando alguien intenta hacer un punto, todo el mundo empieza... Más o menos así, pues lo mismo. ¡Qué puto rollo me da esa mierda, por Dios! Pero por si no fuera ya poco cobarde ir en un grupo enorme para amenazar de muerte a una persona, a humillarle, a llamarle violador, lo cual, por cierto, es una acusación muy grave, encima, las muy cobardes, pero cobardes con ganas, todas ellas empiezan a censurarse a la cara, de forma de que todo el vídeo está censurado, menos la cara de Álvaro Reyes. Y es como, oh, ¿por qué censuráis todas la cara? ¿Será porque estáis admitiendo básicamente que lo que habéis hecho es jodidamente ilegal? ¿Que no queréis que nadie os reconozca? Oh, qué valientes, ¿no? Vais en grupo a amenazar a una persona, pero sois tan valientes que no queréis que nadie os vea la cara. Sí, qué reivindicativas, oye. Se creen, no sé, que están salidas de Assassin's Creed o algo así. El grupo de feminazis asesinas, de machistas templarios. O igual será porque de alguna forma estáis viendo que hacéis casi lo mismo que hacen las turbas violentas en Oriente Medio con las mujeres infieles. No sé, digo yo, porque lo que vi en este vídeo me recordó tal cual a una puta turba violenta, pero sin la lapidación, claro, porque aquí lapidar a alguien es ilegal. Por suerte, porque si no, seguro que no habríais dudado ni un puto momento en hacerlo. Este Álvaro Reyes es un imbécil, es un pervertido y un aprovechado, pero está muy lejos de ser un violador. Y si tú realmente quieres que una persona cambie, o pare de hacer lo que hace en general, puedes hacerle una crítica, puedes intentar hablar con esa persona, puedes hablar mal de esa persona si te da la gana, pero quejarse del acoso, acosando, fueron estas las únicas palabras que pudo decir él en todo el vídeo. Y la gracia es que todas las feminazis empezaron a reírse, como si tuviera alguna gracia, como si no, o sea, como si se rieran para no ver la obviedad de que realmente estaban haciendo eso. Y lo cierto es que el acoso que ellas hicieron está a un nivel muy superior del acoso que hace este tío en sus vídeos. Y si alguien se atreve a decirme que no, ahora por favor imaginaos a un grupo de hombres persiguiendo a una mujer por la calle, diciéndole cosas como que tendrían que matarla a palos y gritándole que es, yo que sé, puta y que la van a matar. Este tío es un pervertido de mierda y los ligues que hace dan puto asco. Pero las verdaderas acosadoras en esta historia fueron las feminazis. ¡Qué payasas! Así pues, para concluir mi opinión y dejarlo con una moraleja, si no te gusta Álvaro Reyes, como a mí, que tampoco me gusta, y piensas que es un puto pervertido, pues no mires sus vídeos. Ni para darle dislike, porque a más ves sus vídeos, más lo estarás promocionando. Es de pura lógica, ¿vale? Pero lo último que deberías hacer con una persona así, que realmente el daño que está provocando no es de violación ni de asesinato, lo último, si eres una persona con dos deditos de frente, es participar en estas marabuntas de gente cobarde a más no poder, que parece que quieren, yo que sé, formar una puta banda callejera. Porque ya no es solo de cobarde, sino que simplemente todo lo que defiendas, por comportarte de esa forma, se cae por su propio peso. ¿Cómo pretendes que una persona cambie amenazándolo de muerte? Bueno, espero que os gustase mi opinión. Si te gustó, no olvides mirar mis otros vídeos, ¿vale? Que son de humor y... A ver, no es por echarme flores, pero creo que están divertidos. Y siempre hago, pues eso, mierda divertida y de humor principalmente. Y ahora sí, como siempre, hasta mañana.